Hola y bienvenidos a una nueva charla Forbes donde conversamos de los temas más relevantes de la economía, los negocios y la actualidad. Mi nombre es Andrés Montenegro Vergara, líder de ediciones especiales en Forbes Colombia. Y cuando hablamos del mundo digital y de la transaccionalidad, nunca se ha limitado a tener solamente las soluciones que lo permitan. También se trata de un andamiaje digital detrás para que los millones de movimientos en línea cada día tengan toda la ciberseguridad, la legalidad, con un poco riesgo operativo para las empresas y para los usuarios que los usan. Para lograrlo, son cada vez más necesarias las firmas que se encargan de acompañar a esos actores de la cadena para que el sistema tenga la menor fricción y la mayor eficiencia posible. Justamente para profundizar este tema tan interesante, tenemos dos invitados muy especiales hoy de primer nivel. Se trata de Eduardo Cantón, Chief Governance and Compliance Officer en Kuski, la Paytech de clase mundial que conecta la TAM con los pagos digitales y ayuda a las empresas de Latinoamérica a reducir los costos y la complejidad de las transacciones digitales y al mismo tiempo que mejora las tasas de aceptación y reduce los fraudes. Eduardo, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias a Forbes. Muchas gracias, Juan Camilo, por acompañarnos. Y también nos acompaña Juan Camilo Reyes, quien actualmente lidera el equipo de Cyber and Intelligence en Mastercard para la región andina. También gracias por sumarse a nuestra conversación, Juan Camilo. Hola Andrés, muchas gracias por la invitación. Para mí y para Mastercard es un honor estar en este espacio. Muchas gracias a Forbes. El primer tema que quisiera tocar en esta charla tiene que ver con compliance, que sin duda sigue siendo un reto para algunas empresas y un mundo que se construye cada día con nueva reglamentación, con marcos normativos y para temas que van desde un buen gobierno corporativo a los temas éticos y legales. Así que para entrar en materia, la primera pregunta que quisiera abordar es que bajo su experiencia, ¿qué controles deben ser implementados para evitar ser víctima, por ejemplo, de lavado de activos? Podríamos empezar quizás con Eduardo. Sí, claro. Mira, Andrés, pues es fundamental para cualquier organización que cumpla con un programa en prevención de materia de lavado de activos, ¿no? Que cumpla con un manual, que tenga un oficial de cumplimiento, que establezca una matriz de riesgos, que haga una adecuada segmentación de comercios, que cuente con una herramienta que pueda estar monitoreando la actividad que están llevando a cabo los comercios para identificar cualquier comportamiento atípico y se puedan tomar acciones inmediatas ante ese tipo de situaciones. Pero es un todo, es una cultura que tiene que tener la empresa, la organización, está empapado dentro de los ADN de la organización el tema de control para garantizar una sustentabilidad a través del tiempo. Si estos procesos no se llevan a cabo, desgraciadamente hay una factibilidad de que se pueda utilizar a las empresas que participan en el ecosistema de pagos para procesar transacciones de procedencia ilícita y esto favorecer el crecimiento del gran problema que tenemos a nivel mundial, que es el lavado de activos, ¿no? Entonces, como empresas, en la medida que pongamos todos estos controles, todos estos procesos y lo hagamos de una forma contundente, periódica, sistemática, vamos a prevenir este tipo de problemas de una manera muy eficiente. Y tú, Juan Camilo, ¿cómo ves este tema desde su operación, desde su core? Yo complementaría con varios puntos. Creo que lo que dice Eduardo es claro. Todas las empresas tienen que tener alguna revisión y algún análisis de riesgo de lavado de activos que se va a presentar a través de sus proveedores, etcétera. Sin embargo, las diferentes industrias empiezan a tener necesidades que pueden ser llevadas de otra manera y que necesitan también ser complementadas de otra manera. La banca particularmente tiene una misión mucho más compleja que otras organizaciones en estos temas de lavado de activos. Por ejemplo, tienen que empezar a pensar en la utilización de herramientas que les permitan identificar las transacciones dentro de su total transaccionalidad que puedan tener indicadores y riesgos de lavado de activos. Y adicionalmente ahora estamos viendo una temática que agrega problemas a todo esto y son las criptomonedas. Las criptomonedas empiezan a ser un medio a través del cual se están generando situaciones de lavado de activos, dada su, en teoría, inviolabilidad de la identidad de la persona que está detrás de la transacción. Entonces, en esas transacciones, la banca tiene un gran desafío y es entender cuánto le está entrando desde el ecosistema cripto a su ecosistema propio. Y eso no siempre es fácil porque las organizaciones, las exchange, que son las comunicaciones que se tienen entre el ecosistema cripto y el ecosistema bancario, no siempre tienen unos descriptores sencillos para las transacciones que se están recibiendo y no siempre es fácil para las organizaciones identificar
desde dónde viene el dinero que está entrando en el ecosistema. Entonces, creo que la banca tiene en particular un punto adicional que agregar, y es esa vigilancia en las transacciones del core, y segundo, la análisis de lo que puede ocurrir en los temas cripto, que puede al final generar dificultades para ellos en ese cumplimiento de los estándares y de los temas de anti-money laundering. Muy interesante esa mirada sobre ese tema que quizás no es el primero que se viene a la mente en las empresas, pues como una de las preocupaciones principales. Y quisiera aprovechar eso que dices, Juan Camilo, para hacerte otra pregunta. Y es que pues la ciberdelincuencia está en constante caza de víctimas a las que puede extorsionar si logra penetrar su seguridad. Por ejemplo, hay casos como el robo de información, la extorsión con consecuencias directas de las que se derivan acciones como el lavado de dinero, que es el que estamos hablando. Así que quisiera aprovechar eso último que dices para preguntarte pues, ¿qué recomendaciones les darías a las empresas para mitigar esos riesgos justamente? Bueno, yo creo que la principal es tomarse la ciberseguridad como una problemática de negocio. Muchas organizaciones lo toman la ciberseguridad como un tema de back office, de costo operativo, más en ese momento lo que nos está mostrando las tendencias es que esto es una problemática de negocio, una problemática de riesgo de negocio. Entonces, al final, la recomendación inicial es que se hagan las inversiones necesarias, se tenga una estrategia de ciberseguridad que se alinee a la estrategia del negocio para poder darle la protección a la información que estamos teniendo y así evitar problemáticas posteriores. Tener una estrategia completa que desde el principio hasta el final pueda determinar los riesgos que significa para los activos de información, los temas de cybersecurity, los riesgos que representan los posibles atacantes que se puedan presentar. Asimismo, el entendimiento de dónde está almacenada la información más crítica del negocio, de por dónde transita, de quién accede a ellas. Los básicos esenciales de la ciberseguridad tienen que mantenerse constantemente en la cultura de la organización y vivir la cultura de la ciberseguridad dentro de la organización es otra recomendación que yo siempre haría. No es un tema de simplemente hoy estoy pendiente de los temas que puedan pasar con la información y después me olvido de ellos. Esto es un programa que necesita ser alimentado constantemente para que toda la organización viva una cultura de seguridad de la información y evitemos problemas posteriores que nos pueden llegar, como el tema del lavado de activos a partir de eso. Y tú, Y Eduardo, contribuir cuéntanos. con una opinión al respecto. Y lo que menciona Juan Camilo es fundamental, ¿no? Pero en adición, el hecho de que tengas una cultura en todos tus empleados que haga sentido en la parte fundamental de la información que se está compartiendo, que eventualmente utilizada de una forma delictiva nos puede traer unas consecuencias brutales, pues eso es crítico, ¿no? Entonces, el principal elemento que tenemos que tener bien capacitados a nuestro personal, ¿no? Porque desgraciadamente siempre la seguridad se rompe por el eslabón más débil y tradicionalmente pasa a ser el propio usuario, ¿no? Entonces, si tenemos una correcta clasificación de la información, tenemos preparados nuestros usuarios, los podemos prevenir de ataques como pueden ser la ingeniería social, ¿no? Donde eventualmente te pueden solicitar información, haciéndose pasar por misma gente dentro de la empresa y no tienes las precauciones, la capacitación adecuada para poder diferenciar de una información que tradicionalmente es parte de tu negocio a algo que es atípico, pero que viene de un alto nivel y te pueden sacar información sensible, eso creo que es crítico, ¿no? Entonces, la correcta clasificación de la información, los programas que tengas dentro de tu empresa para capacitar a tu personal, haciendo referencia de todos estos procesos, asegurando todo tu perímetro, porque todas las organizaciones, al final de cuentas, estamos expuestas a que terceros puedan infiltrarse. Ya deja tú por la parte a lo mejor de ingeniería social que acabamos de mencionar, pero también si no tienes los controles apropiados para poder garantizar que estás robusto en tu perímetro, pues por ahí se nos pueden infiltrar y sacar información que pueden utilizar para múltiples acciones, ¿no? Hoy en día es muy común, estamos escuchando el tema de ransomware, ¿no? Entonces, uno de los factores críticos que están viendo los CEOs a nivel mundial es cómo me protejo de este tipo de acciones que me pueden parar la operación de mi organización, porque prácticamente secuestran los servicios y la operación, la información que tienes para poder procesar, y eso es gravísimo para cualquiera de ellos, ¿no? Entonces,
como dice Juan Camilo, es una cultura que tenemos que tener claramente, debe estar bien implementada dentro de la organización y ser conscientes consistentemente de que estamos sujetos a múltiples ataques de phishing, de farming, ingeniería social, o sea, por todos están continuamente atacando. Entonces, un usuario correctamente capacitado nos va a ayudar muchísimo para evitar este tipo de problemas. Sí, total, creo que el tema de la capacitación de la persona y no solamente como de la organización es un reto que no es nada menor, pero que sin duda tendrá sus frutos de cara pues, a evitar esos delitos o evitar riesgos de ciberseguridad que podrían ser evitados si justamente como tú decías, Eduardo, pues hay como una conciencia detrás de cada persona de cuáles son sus retos, cuáles son sus riesgos, su nivel de riesgo desde lo más personal hasta pues el uso de software o el uso de algún tipo de equipo dentro de la organización. Esta pregunta pues va para los dos justamente para aprovechar la experiencia de ambos en este tema. Y es que yo me quedé pensando un poco en esto que estamos hablando justamente de lo robusto que tiene que ser una organización pensando en términos de seguridad informática y quisiera saber, tal vez desde su punto de vista, cómo contribuye contar con un programa justamente que sea bien robusto en seguridad informática para prevenir el riesgo de delitos como el lavado de activos, que en últimas termina siendo quizás uno de los problemas que uno está viendo más en este momento de identificar ese tipo de riesgos, pero también cómo tener un programa detrás robusto justamente les ayuda a evitar. Quien quisiera empezar por ahora. Si quieres, yo arranco, Eduardo, ¿te parece? Adelante, por favor. Sí, yo creo que particularmente el lavado de activos es una consecuencia también de una no muy apropiada gestión de riesgos, ¿sí? Al final, todo esto se resume al riesgo y al riesgo particularmente en la parte de la operación. Riesgo operativo, ciberseguridad empieza a ser parte del riesgo operativo también que empiezan a tener las organizaciones. Y por eso es muy importante, como lo mencionábamos inicialmente, cambiar la cultura. Por eso empieza la cultura también a afectar, la cultura de ciberseguridad a afectar el tema del lavado de activos, porque empezamos a entender la importancia de evaluar los diferentes riesgos que se nos están presentando por nuestra operación, de los diferentes activos que tenemos y cómo pueden hacer uso de esos activos para poder, digámoslo así, generar temas de lavado de activos. Entonces, al final, el entendimiento y el manejo de una adecuada ciberseguridad contribuye al lavado de activos, a la prevención del lavado de activos, porque al final estamos generando las políticas necesarias para el cuidado de la información, para el conocimiento del riesgo de los proveedores, para el entendimiento de los riesgos transaccionales que tenemos en la operación diaria, que nos va a permitir que las personas sean capaces de identificar posibles situaciones de riesgo a las que pueden estar abocadas las organizaciones y adicionalmente nos va a permitir que tengamos unos procesos y una cultura que minimice ese riesgo de lavado de activos a través de las cosas que nosotros hacemos como organización y que podamos proteger adicionalmente la información para que esa información nunca pueda ser utilizada para ese fin. Entonces, al final, como la protección de la información es parte importante del proceso de un posible lavado de activos, porque al final es información que se puede utilizar para que se pueda dar ese delito. Al proteger nosotros la información, vamos a estar tranquilos de que estamos cubriendo un vector importante y estamos haciéndole más difícil la tarea a alguien que quiera utilizar nuestros medios, nuestros procesos o nuestros activos para hacer este tipo de acciones. Y déjame ahí ir a un punto bien importante que menciona Juan Camilo. O sea, hoy en día somos constantemente atacados y uno de los puntos más atractivos para las empresas que estamos en el ecosistema de medios de pago es cómo se roban la información de los plásticos, de las tarjetas que hoy en día tenemos y utilizamos de forma común, ¿no? Entonces, obviamente hay certificaciones que la industria establece para poder mitigar el riesgo de robo de información de tarjetas de crédito, que es el programa PCI DSS, Payment Card Industry Data Security Standards, pero lo que buscan los ciberdelincuentes es cómo obtengo de empresas que no tienen la suficiente robustez en sus procesos toda esta información, ¿sí? Y una vez que me robo la información, pues básicamente lo que tengo es el número de la tarjeta, la fecha de vencimiento y el código de seguridad, que normalmente denominamos como CBB2 o CBC2, ¿no?
Y con esta información, esos tres campos son lo único que necesita un defraudador para cometer una transacción fraudulenta y hacerse llegar de un bien o de un servicio. Ese bien y ese servicio que se pueden llegar, al final de cuentas lo van a materializar, lo van a vender y van a tratar de meter ese dinero de economía formal, ¿no? Entonces, es una consecuencia de una serie de factores que si tú no tienes un programa robusto en seguridad de información, te pueden penetrar, robarse tu información, la van a utilizar, van a cometer fraude que nos afecta a todos en este ecosistema de pagos. Muchos comercios se ven severamente afectados porque tienen pérdidas por este tipo de operaciones. Posteriormente, esto se revende, este tipo de servicios o de productos se venden en el mercado negro y ese dinero pues tiene que entrar de alguna forma de economía, ¿no? Entonces ahí entra el lavado de dinero. Entonces todo esto se conecta y al final de cuentas otro aspecto importante que creo que debemos señalar es como un adecuado programa de riesgo operativo le permite a las organizaciones poder tener bien identificados los diferentes riesgos en la que la operación puede llevar a cabo. Entonces, los identificas, los evalúas, estableces controles con el fin de mitigarlos, ¿no? Y eso te permite poder tener un mapa de calor donde vas a poder determinar, oye, hoy en día puedo presentar todos estos riesgos, ok, tengo estos controles, qué nivel de controles, qué tan efectivos están siendo esos controles. Entonces, hago un testeo para validar si realmente el riesgo se está mitigando y entonces puedo tener una clara visión de dónde me encuentro como organización, dónde tengo que poner algunos procesos, procedimientos, políticas que me ayuden a que estos riesgos no se materialicen, porque a lo mejor todavía estoy en un proceso de construcción sobre el crecimiento que estamos llevando a cabo y eventualmente tengo que construir procesos y adquirir herramientas que me ayuden precisamente a controlar que esos riesgos no se materialicen. Y entonces es una consecuencia, como venimos hablando de un tema de seguridad informática, se puede materializar a través de la falta de procesos, controles, acciones, te roban información, cometen fraude, se mete lavado de dinero y esto nos afecta a todos como industria. Entonces, es un proceso donde todos que estamos incluidos en este esquema de ecosistema de pagos, tenemos que contribuir, tenemos que saber cuáles son nuestras debilidades, nuestras fortalezas, las amenazas y tenerlo bien planteado y establecer estas acciones que nos van a ayudar a que este ecosistema de pago sea más robusto cada vez y la gente prefiera utilizar sus medios electrónicos de pago en contra del efectivo, que al final de cuentas el efectivo, pues desgraciadamente, no nos ayuda a tener la trazabilidad de la procedencia de los fondos hasta su fin. Y muchas veces ese fin pues, puede estar enfocado a temas de lavado de activos o inclusive a temas bueno, la proliferación de armas de destrucción masiva, que es uno de los problemas más grandes que tenemos a nivel global y es parte de que los programas están buscando evitar. Eduardo, sin duda, ese tema de compliance es algo de lo que seguiremos hablando y que tiene mucha relación y que es crucial, pues, con lo que tú estabas justamente contando de la seguridad de la información. Quisiera aprovechar eso último que dijiste para hacer otra pregunta para, pues, como para alimentar la conversación y es, desde Kuski y pues desde Mastercard, ¿cuáles creen que serían esas primeras acciones que debe tomar un equipo de seguridad de la información ante un evento, por ejemplo, de ransomware? Como que esto es lo sí o sí que tendrían que empezar a hacer en caso de que se enfrenten a una situación como esta. Déjame, yo tomo esa pregunta, Eduardo, inicialmente, y luego nos complementamos. Yo creo, Andrés, que no hay que arrancar de un punto 1, sino hay que arrancar de un punto 0. Y el punto 0 es estar preparados. Es decir, nosotros tenemos que tener un plan de respuesta ante incidentes que nos permita claramente tener la capacidad de responder y no reaccionar, que son dos palabras totalmente diferentes, son dos conceptos diferentes, y la respuesta tiene que ser planeada. Tenemos que tener claro qué va a pasar, cómo va a pasar, cuando recibamos un ransomware, ok, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Voy a aislar, voy a contener, cómo voy a hacer esas acciones, qué comunicaciones voy a tener. Entonces también es muy importante alinear ese plan de respuesta a incidentes con el plan de manejo de crisis para los ejecutivos, también para que puedan transmitir la información a los medios de la forma correcta. Y siempre, pues la recomendación desde el lado
de los que estamos del lado bueno en esta materia es no pagar, ¿no? Porque al final, en muchas ocasiones, las organizaciones se ven tentadas a pagar de por sí. Muchos casos muy famosos de ransomware a nivel global, como el último que tuvimos en el Colonial Pipeline, terminaron pagándose los secuestros de la información y al final, primero, no hay una certeza de que el delincuente, al final estoy negociando con un delincuente, vaya a devolver la información después del pago, del pago. Y adicionalmente estamos alimentando la práctica. Entonces yo creo que finalmente una adecuada preparación para responder ante un posible ransomware es la clave de todo este asunto. Adicionalmente, pues unas buenas prácticas en ciberseguridad también, empezando por la adecuada segmentación de la red. Si yo quiero aislar una máquina que está siendo víctima de ransomware, tengo que tener la facilidad de hacerlo para que no se expanda el ransomware de la forma en que normalmente lo hace, que se expanda tan rápidamente. Pero que sepamos claramente qué hacer una vez aislada la máquina, cómo la vamos a recuperar, si tengo una adecuada política de backups, cuando sí y cuando no puedo devolverme al backup, porque al final el backup puede seguir siendo vulnerable. Entonces también validar que estamos cubiertos en la vulnerabilidad que posiblemente está explotando ese ransomware particular es esencial en todo este asunto. Adicionalmente, pues entender qué rol juega cada uno y pues eso hace parte del plan que estamos especificando. Entonces, finalmente yo creo que la respuesta a un ransomware parte no de un punto 1, sino de un punto 0, que es poder tener una planeación adecuada, una respuesta, un plan de respuesta a incidentes adecuado. Hay muchos marcos que pueden colaborar con eso. El marco del NIST es muy bueno si se quiere tener un marco para poder desarrollar eso. Entonces, hay que tenerlo, hay que probarlo, hay que constantemente manejarlo, tenerlo siempre en pruebas y en consideración y saber perfectamente quiénes son los puntos de contacto, etcétera, cuando ocurre una situación de estas, para poder responder de la forma adecuada y no reaccionar ante un posible ataque de ransomware. Y tú, Eduardo, cuéntanos cuáles son esas recomendaciones que le darían a los equipos. Pues mira, básicamente yo creo que Juan Camilo ya cubrió una buena parte de todos estos controles que necesitamos tener como organizaciones. Al final de cuentas, el que contribuyamos pagando este tipo de delitos, pues no nos ayuda en el ecosistema porque pues es una sinergia negativa, ¿no? Donde pues seguimos alimentando a que estos delincuentes continúen con este tipo de actividades. Entonces, pues, mi recomendación, al igual que Juan Camilo, es tratar de evitar el pagar, ¿no? Y por otro lado, pues como bien menciona, tener todos los procesos, los controles, la seguridad, las herramientas, el personal capacitado, hacer, obviamente, tú llevas a cabo dentro de las organizaciones un proceso de plan de continuidad del negocio, ¿no? O sea, tienes que estar probando qué pasa cada vez que hay alguna eventualidad. En la medida que lo estés probando y estés garantizando que reaccionas de manera inmediata, que puedes tener tu operación andando de forma sin impacto en un periodo de 2-3 minutos, eso es muy bueno, ¿no? Porque automáticamente te das cuenta que estás preparado para una eventualidad. Entonces, establece cómo está hoy en día tu plan de continuidad del negocio con todos los procesos, tareas, actividades, backups, restores, porque también muchas veces cuando haces el restore de la información y quieres empezar a operar, pues resulta que los sistemas operativos no son los adecuados y entonces no corre tu sistema como necesitabas que se llevara a cabo. Entonces, hay que hacerlos de manera periódica, hay que estarlos reportando, viendo cuáles son las acciones de mejora que se tienen que mantener para que cuando se presente esa eventualidad estés preparado y puedas reaccionar y tengas el menor impacto posible y evitemos que esto se siga contribuyendo a alimentar a delincuentes que pues únicamente tienen más herramientas, más dinero, más capacidades para continuar afectando a múltiples empresas, ¿no? Esas son las recomendaciones que les podríamos conjuntamente presentar. Creo que más que necesarias esas recomendaciones y esa mirada desde el paso cero que creo que es muy valiosa para que los equipos que se llegan a enfrentar a ese tipo de ataques pues tengan una hoja de ruta un poco más clara de qué hacer y como tú decías, Eduardo, cómo reaccionar a tiempo. Sobre esa línea,
yo sí no puedo dejarla de pasar la oportunidad de aprovechar su experiencia para preguntarles otro tema que también uno ve que es muy común y que es una duda recurrente en el sector empresarial, y es, ¿ustedes qué recomendaciones les darían a las empresas para mitigar la fuga de información? Y que nos explicaran un poco cuáles serían esos puntos críticos a considerar para evitar esa fuga, que también es un tema muy crítico que las empresas están empezando a ponerle el foco para empezar a hablar y saber cómo reaccionar. Eduardo, no sé si quieres empezar. Sí, bueno, mira, muchas gracias, Juan Camilo. Creo que un punto fundamental es que tengamos claramente identificado dónde tenemos los riesgos de exposición de información, ¿no? Entonces, al final de cuentas, hoy en día, bajo la dinámica que estamos viviendo en esta pandemia, que pues muchos todavía nos encontramos remotamente trabajando desde nuestra casa, pues todos tenemos un equipo de cómputo, ¿no? Y ese equipo de cómputo pues está expuesto a múltiples factores, o sea, lo puedo perder, me lo pueden robar, o simplemente si no tengo las herramientas adecuadas, pues pueden penetrar a mi equipo de cómputo y sacar información, ¿no? Entonces, ¿qué es importante? Bueno, pues tener lo que llamamos en la industria un DLP, un Data Loss Protection, tratando de evitar que nuestro equipo de cómputo se pueda ver expuesto y pueda salir información, ¿no? Ahí también puedes definir una serie de reglas para cuando hay información que está tratando de salir, ya sea a través de nuestro correo electrónico, o si lo estoy sacando por puertos USB, o si todavía estamos utilizando algún tipo de dispositivo electrónico, como puede ser un CD que estoy copiando, todo eso se puede bloquear, ¿no? Y únicamente dar acceso cuando hay ciertas condiciones que lo ameritan. Entonces, eventualmente hay USBs que se pueden usar con huella digital y es para ciertas personas, para ciertas condiciones que puedes permitir que este tipo de información salga de tu computador, ¿no? O en los correos electrónicos, pues también puedes evidenciar cuando hay ciertos lineamientos que dices, oye, esto no lo voy a permitir, lo voy a poner en un proceso de espera, voy a validar la legitimidad de que este correo tenga que salir bajo estas circunstancias. Y entonces son acciones que tú puedes implementar para tratar de evitar la fuga de información, ¿no? Eso por el lado de los dispositivos, ¿no? Por eso, o sea, en tu computadora también esto puede aplicar para tus teléfonos celulares, porque hoy en día tenemos muchísima información que estamos manejando por el móvil, ¿no? O por un iPad. Y ya dentro de tu organización, a esquemas más robustos, pues obviamente tienes que tener como comentaba Juan Camilo, una zona militarizada donde tienes claramente cuál es la información crítica, muchas veces la tienes que manejar encriptada, los controles de acceso a quién tiene posibilidad de acceder a ese tipo de información, pues es gente muy específica, con ciertas características y ciertos niveles de autorización para acceder. Entonces, tú vas armando de lo general a lo particular cuáles son todas esas condiciones que tienes que tener tratando de cuidar tu principal activo, que es la información, ¿no? Yo quiero agregar a lo que está diciendo Eduardo una cosa que viene más de mi experiencia, en que he tenido la oportunidad de más de 19 años ayudar a compañías a montar este tipo de sistemas. Y lo que nos hemos encontrado es que la falla normalmente de las estrategias de DLP es que no se tiene una respuesta a las preguntas básicas. ¿Y cuáles son las preguntas básicas? La primera pregunta básica que tenemos que hacernos es ¿qué información es la que yo tengo que cuidar? Entonces, en ese ¿qué? Vienen los temas de clasificación de información que tienen que estar muy claros, establecidos y adicionalmente que la organización los trate de mantener constantemente un correcto etiquetado de la información, del tipo de información que estamos manejando, etc. La segunda pregunta es ¿dónde? ¿Dónde está esa información crítica? Entonces, yo no debería tener información crítica, ni información de tarjeta viente, ni información personal, ni información que pueda generar alguna problemática dispersa en la organización. Debería tratar de concentrarla en ciertos repositorios, donde al final esos repositorios pueda yo agregarles el nivel de seguridad, como mencionó Eduardo, los temas de inscripción, etcétera, adecuados de acuerdo a su nivel de clasificación de la información. Ese dónde también tiene que ver con por dónde transita. Entonces es una información que vamos a transmitir de qué manera, etcétera. Entonces eso nos lleva a pensar, ok, voy a necesitar canales encriptados, ok. A partir de eso empiezo yo a cerrar el tema de fuga de información. Luego, ¿quién puede acceder a la información? Es una pregunta también esencial, porque al final muchas de las cosas que pasan con fuga de información es que le damos acceso a información
de cierta clasificación a usuarios que no deberían tenerla. Entonces, ese quién puede acceder a la información también es clave y nos empieza a jugar también en los temas de gestión de identidades, que es otro asunto importante en los temas de ciberseguridad, muy importante en los temas de ciberseguridad, y que ahora con la nube se está convirtiendo en una de las principales barreras, porque al final ya la información no está en este perímetro que hablábamos inicialmente, sino se nos permeó y ya debemos tener temas en la nube, etcétera. Entonces, la identidad pasa a jugar un rol súper relevante en el quién puede acceder a esa información. Entonces, yo creo que contestarse las preguntas básicas también es esencial para que después podamos venir con toda la tecnología para cerrar ese posible fuga de información que se pueda presentar, entendiendo muy claramente a partir de estas preguntas cuáles son los vectores que tengo que cubrir, dónde cubrirlas y qué tipo de información cubrir, para estar tranquilo de que estoy montando el sistema DLP de la forma correcta a lo que espera la organización. Sí, sin duda. Esto último que hemos tocado es una mezcla muy interesante entre los dos grandes temas, pues compliance y seguridad de la información, que sin duda se relacionan cada vez más, como hablando de este tema es cada vez más difícil tal vez separar los grandes retos que hay porque de alguna forma se interconectan y las soluciones un poco van de la mano también. Y este tema que estamos tocando me da pie para otro gran tema que quisiera tocar en esta charla y es que pues todo tiene que ver con el buen funcionamiento o la preparación de una empresa al final del día. Y sin duda se trata de un tema muy interesante que es el riesgo operativo, pues como que es clave en esta ecuación que estamos hablando. Yo quisiera aprovechar también la experiencia de los dos, pues de su sector, un poco de que están en la parte de atrás, pues como de acompañamiento pues, a las empresas o a las que entregan las soluciones y también a los clientes finales, como que tienen esa mirada un poco más compleja y más ampliada pues del ecosistema. Y quisiera saber también su opinión sobre pues cómo impacta una temprana identificación de los riesgos operativos al sano crecimiento de una organización, que es un poco relacionado con lo que estaba hablando Juan Camilo hace un momento, y es que es algo esencial, pero quisiera saber pues justamente cómo esa identificación ayuda a que el crecimiento de una organización sea pues más robusto y sea más sostenido en el tiempo y no solamente como momentos muy puntuales. No sé si quisieras empezar, Eduardo, como contándonos cuál es su visión de esto. Sí, gracias, Andrés. Mira, lo que mencionas es bien importante, ¿no? Todas las empresas deben de buscar tener una claridad de cuáles son sus múltiples exposiciones que puede llegar a tener en cuanto a la operación que están llevando a cabo, que están realizando. Entonces, el contar con un área que se puede sentar con todas las cabezas de función y cuestionar, oye, ¿qué es lo que te quita el sueño todos los días, ¿no? Y poder ir identificando esos riesgos que se van comentando y los pones en una tabla y luego ves, oye, y estos, ¿qué evaluación tienen en cuanto a probabilidad, impacto? Porque todos los riesgos se miden bajo estas características, son los estándares internacionales que nos dicta COSO ISO 31000 y nos dice, oye, ¿cuáles son los lineamientos que tienes que establecer? Pues pones tu riesgo, pones la probabilidad y el impacto que se materialicen, le das una calificación y luego identificas, oye, ¿qué controles tengo que llevar a cabo para poder evitar que esto se cumpla? Y eso es una parte que tenemos que trabajar todos dentro de la empresa para saber si esos controles son los más apropiados, ¿no? Y como decía anteriormente, ¿cómo los testeo para que vea si el control es efectivo? Porque puede ser que yo tenga un control pero cero efectivo, pues el resultado va a ser nulo y al día que se me presente la materialización de riesgo, pues obviamente va a ser un impacto y una probabilidad quizá también fuerte. El resultado va a ser drástico para la organización, ¿no? Pero si esos controles son los apropiados, pues dentro de mi mapa de calor, donde tengo categorizados los riesgos que pueden estar en altos o críticos, los medios, y quizá los bajos, pues siempre los tengo que estar observando porque en cualquier momento se me pueden disparar y volverse medios o volverse críticos. Pero es el proceso estándar que tenemos que tener y ya compromiso de la organización de estarlo revisando de manera periódica, haciendo énfasis en que el compromiso de todos dentro de la organización es asegurar que estos riesgos no se materialicen, porque al final de cuentas las áreas dueñas de su proceso pues tienen que ser responsables por los riesgos. Entonces, es común que haya un área de apoyo, que típicamente es el área de riesgo operativo,
o también se le conoce como el Enterprise Risk Management, que están en constante revisión de estos riesgos con las áreas responsables a favor de ver que los controles son los apropiados y que vamos a evitar que se puedan materializar. Se presentan a la alta dirección, todo está dentro de los controles necesarios, perfecto, ¿no? Entonces, ¿qué compromisos tenemos que llevar a cabo para adquirir lo que se requiera? Las herramientas, los controles, desarrollar procesos, establecer políticas, y el objetivo es, al final de cuentas, que no se materialicen estos riesgos. Y esto, al final de cuentas, contribuye con todo lo que hemos venido hablando, ¿no? O sea, todas las empresas estamos expuestos a estos riesgos. Un adecuado manejo de riesgo evitará que estemos expuestos, llámese en temas de lavado de dinero, en temas de fraude, de fraude transaccional, en temas de lavado de activos, o en temas simplemente de que la operación del negocio se cayó porque nuestro sistema o nuestros servidores sufrieron una desconexión y eventualmente nos quedamos todo el día sin operar, ¿no? Y eso afectó no nada más a nosotros, operó a múltiples clientes que hoy en día dependen de nosotros para una correcta operación. Entonces, tenemos que mapear todo el impacto que nosotros como empresa generamos al ecosistema y los impactos internos que también van a ser críticos para evitar que eso pueda llegar a impactar la propia sustentabilidad de la empresa, porque empresas que tienen este tipo de problemas en ocasiones llegan a fracasar, ¿no? O sea, llegan a tener pérdidas tan graves que tienen que llegar a la bancarrota, ¿no? Es básicamente lo que te puedo comentar al respecto. Obviamente, Juan Camilo, bienvenido a tus comentarios. La verdad es que tu explicación ha sido bastante completa. Yo solo quiero agregar que esto es un programa. Al final, todo el tiempo tenemos que estar haciendo esa medición de riesgos. Todo el tiempo tenemos que entender cómo los riesgos pueden afectar mi operación. Y bien lo dijiste, no solo mi operación, sino el ecosistema que está alrededor de nuestras organizaciones. Y estar constantemente previniendo los temas es parte esencial del trabajo de una junta, de un board. Entender cómo esos riesgos están siendo mitigados, cómo estamos trabajando constantemente para que los controles sean lo suficientemente eficientes y adicionalmente cómo estamos midiendo esos nuevos riesgos que se van generando por la nueva transaccionalidad, por la innovación que estamos generando, etcétera, en una organización. Entonces, yo creo que Eduardo cubrió muy bien el tema. Hay que tener una cultura de evaluación, medición y mitigación para que estemos todos tranquilos de que estamos tomando las acciones adecuadas para que la operación de la organización siga su rumbo de la forma en que se espera y no tengamos incidentes mayores que nos hagan en algún momento detener la operación o nos causen consecuencias con todas las gravedades que puedan tener esas consecuencias que están ocurriendo. Sí, sin duda. Es algo muy clave que las empresas van a tener que ponerle más foco cada vez. Y desafortunadamente, pues para cerrar esta charla que ha estado tan interesante, quisiera tocar algo crucial y es que pues las grandes empresas ya destinan un porcentaje importante en ciberseguridad. En tema de tomadores de decisión, por ejemplo, Colombia ya hace parte del convenio de Budapest, como que los tomadores de decisión también cada vez le ponen más importancia al tema. Y esta pregunta sin duda les será muy útil a algunos de los que nos acompañan en la charla, y es cómo fortalecer la cultura de riesgos en una fintech, por ejemplo, en un sector que tal vez es aún nuevo, en un sector en el que hay ejemplos bastante interesantes, importantes en la región, pero que todavía queda mucho por crecer. Entonces, si bien las empresas más tradicionales o más robustas ya lo tienen un poco más definido, ¿cómo podemos ayudarle a las fintech a que fortalezcan esa cultura de riesgos? Quien quisiera empezar con esa pregunta, que sin duda los dos tienen cosas bien interesantes por decir. Si quieres, la tomo yo, Juan Camilo. Por favor, Eduardo. Complementas. Mira, al final de cuentas, yo creo que toda fintech va a pasar por un proceso de maduración, ¿no? Y conforme va madurando y va viendo los impactos que representa estar en esta industria, automáticamente pues va aumentando las áreas que tienen que soportar el crecimiento de la empresa. Y bueno, te puedo dar el caso particular de nuestra organización. O sea, no empezamos con todas las áreas que hoy en día tenemos. Cada día hay más y más y más áreas que se están aunando para, obviamente, ir ampliando nuestro alcance, nuestra penetración y cómo contribuimos al crecimiento en los diferentes servicios que podemos ofrecer a la industria. Y conforme fue ese crecimiento, pues te vas dando cuenta que si no tienes este tipo de cultura de riesgo,
pues al final de cuentas vas a estar en una exposición constante que te puede mitigar con cualquiera de estos temas que acabamos de hablar inicialmente, llámese el lavado de activos, llámese el fraude, llámese los ataques de ciberseguridad, que te paran, ¿no? Y pararnos, pues es evitar bueno, te afecta en tu reputación, puedes tener procesos legales porque no estás cumpliendo los compromisos a los cuales te estableciste, contractuales con las empresas, simplemente no tener dinero para operar, pues te va a ser muy difícil tu crecimiento. Entonces, es fundamental que en ese proceso tú vayas construyendo tus áreas y paulatinamente van madurando, se van ampliando y van viendo todo el espectro de riesgos a los cuales estás expuestos y empieza a controlar, ¿no? También es cierto que en el atractivo que puede representar una empresa pequeña para un grupo de delincuentes, pues siempre se enfocan en cómo puedo hacer con el mínimo esfuerzo el mayor daño posible, ¿no? Y pues van categorizando y pues en algunos momentos alguna empresa de un tamaño pequeño puede ser no atractiva, pero obvio, conforme va creciendo, pues empieza a tener más exposición y tienes que ir implementando ese tipo de controles. Entonces, la invitación o la reflexión más bien, porque no es una invitación, la reflexión que tenemos que tener es qué tanto el dejar de operar unas horas le puede impactar en mi negocio, y yo creo que esa es la clave para que las cabezas dentro de las empresas fintechs determinen cuándo tengo que empezar a tomar control, sensibilizarme de la problemática a la cual me estoy enfrentando y decir, oye, pues tenemos que invertir en todo este tipo de programas que me van a ayudar a mitigar, contratar a la gente adecuada que tenga la capacitación necesaria para poder ayudarte en ese sano crecimiento. Y para agregar lo que está diciendo Eduardo, yo creo que la base de todo esto es, desde el principio, desde el nacimiento de la fintech, generar la conciencia de la importancia de tener un control de riesgos, de hacer un análisis de los riesgos a los que estoy expuesto y de empezar a controlarlos en el tiempo y posteriormente de cómo esos riesgos afectan enteramente la reputación, cómo afectan a la organización y su operación, cómo afectan los temas financieros. Es decir, si las cabezas tienen la capacidad de entender la importancia del riesgo operativo, desde el principio van a crecer de una forma sana, mitigando y controlando los riesgos. Quería agregar a un punto de los que estaba haciendo Eduardo, que está bien, los delincuentes son selectivos, pero en este momento ya estamos viendo delincuentes que entienden que el eslabón pequeñito es débil, entonces por ahí puedo acceder al grande. Entonces eso también va a ser una problemática que a futuro va a crecer para las compañías pequeñas y las fintech nacientes, y es mis asociados de negocio me van a exigir contar con unos controles de riesgo importantes porque al final yo hago parte de ese ecosistema y como parte de ese ecosistema puedo empezar a generarle problemas a los de arriba. Y eso va a pasar muy pronto. Una cosa que vemos en constante maduración en Mastercard es el tema de gestión de riesgos de terceros, que obliga a las grandes organizaciones a empezar a mirar con quién estoy contratando yo. Y en ese con quién estoy contratando yo viene una evaluación también de riesgo, particularmente cibernético, es lo que vemos nosotros en Mastercard, pero seguramente de múltiples riesgos que me van a afectar a mí como organización en el resto de temas que voy a trabajar. Entonces, los grandes también van a empezar a decirle al pequeño, oiga, póngale atención a este tema porque usted me puede estar afectando a mí. Y esa es una tendencia que claramente estamos viendo en Mastercard y que creemos que va a crecer. Cada vez más hay planes de gestión de riesgos de terceros en las grandes compañías y eso pues para las pequeñas va a implicar que yo tenga que estar pensando constantemente en cómo mitigar esos riesgos para no afectar el ecosistema. Y eso que es fundamental, Juan Camilo, porque al final de cuentas, lo que conocemos como third party risk, y que en algunos países ya está sumamente regulado, y como dices, oye, si tú vas a entrar a darme algún tipo de operación o de servicio, pues tienes que cumplir con todos estos requerimientos. Así Si no, es. bueno, no puedes entrar a participar, como dirían normalmente, a las grandes ligas, ¿no? Entonces, eso nos va, o sea, en la medida que podamos cumplir con todos estos requerimientos, nos va a poder permitir ir creciendo nuestra organización y alcanzar otros niveles, otros estándares. Si no lo hacemos, pues nos van a hacer el feo, nos van a echar a un lado y eventualmente vamos a estar expuestos a múltiples riesgos. Entonces, creo que esto que mencionas es fundamental. Hoy en día nosotros estamos trabajando fuertemente en cumplir con todos estos requerimientos,
creo que tenemos suficiente robustez, pero nos estamos enfrentando a operar con países de otros continentes que ya están muy avanzados en estos temas. Esto estamos ajustando para poder ser competitivos y demostrar que estamos al nivel para poder procesar todo tipo de operaciones, ¿no? Entonces, son temas eso, la privacidad de datos, cumplir las normas internacionales que te piden, por ejemplo, en Europa, el GDPR. Son temas fundamentales que toda empresa que quiere expandirse, que quiere continuar creciendo y que tiene que tener controles, tiene que demostrar claramente que se está cumpliendo. De otra forma, inclusive los reguladores te bloquean para que no puedas entrar a ciertas instancias porque puedes exponer mucho al ecosistema de pagos. Sí, sin duda. Ese ecosistema va a ser cada vez más robusto, cada vez más interesante ver esas interacciones entre las necesidades de los corporativos con los pequeños proveedores de servicio, por ejemplo. Sin duda el tema de la full transaccionalidad en línea, los temas que hemos hablado de ciberseguridad, de gestión de riesgos, de regulación y compliance, pues seguirán marcando el panorama que está por venir y pues sin duda necesitaremos la mirada experta de personas como ustedes para seguirles el paso. Desafortunadamente, pues con esta pregunta llegamos al final de esta conversación con Eduardo Cantón, quien es Chief Governance and Compliance Officer en Kuski. Gracias de nuevo por aceptar nuestro llamado para abrir esos espacios de conversación. Al contrario, gracias a ustedes, Andrés, muy agradecidos. Gracias, Juan Camilo, que nos hayas acompañado. Estamos muy contentos de haber poder contribuido con un poquito de lo que hoy en día hacemos con nuestra experiencia en estos esquemas de pago y pues estamos atentos a cualquier otra posible o futura invitación. Muchas gracias, Andrés. Sí, sin duda. Y para Juan Camilo Reyes, director de Cyber and Intelligence en Mastercard para la región andina, también muchas gracias, como decía Eduardo, por haberte tenido aquí en esta charla y por habernos dado tu tiempo para conversar. Ha sido un placer, Andrés, ha sido un placer esta conversación con Eduardo. Me encanta compartir experiencia. Eduardo pues tiene toda la experiencia para compartirnos, entonces ha sido espectacular este espacio. Gracias a Forbes por la invitación y estamos pendientes de nuevas invitaciones para poder contribuir con conocimiento. Así será, esperamos contar con ustedes en próximos espacios como este y a todos los que nos acompañaron, pues los invitamos a seguir conectados con los contenidos y eventos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram y en foros.co y hasta la próxima.